Nutrición en Buen Telefe junto a Sofía Di Loreto. Y hoy vamos a hablar de un tema que es clave, la proteína. ¿Cuánto debemos consumir? Levanto la mano, Sofía. Mira cómo te lo digo, porque soy de las que empecé a comer proteína y la verdad que me cambió la vida. Viste, es así, es así. Son muy importantes, son claves en realidad. No hay forma de reemplazarlas, ¿eh? O sea, sí o sí son esenciales. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos macronutrientes y micronutrientes. Los macro es el azúcar, o sea, bien llamada glucosa, las proteínas y las grasas, en donde las proteínas puntualmente, que es el tema de hoy, no los podemos reemplazar. O sea, nada se forma si yo no me las consumo. O sea, necesito sí o sí de la ingesta para que mi cuerpo esté funcional. Ahora, ingresemos en la polémica, porque siempre decimos, la proteína, claro, es fundamental, pero está la discusión en que si solamente tenemos que consumir carne, nos referimos a carnes rojas, blancas, en fin, carnes, o si la podemos reemplazar con algún otro tipo de legumbre que tenga una enorme cantidad de proteínas. En realidad, el problema entre las proteínas animales y vegetales es la biodisponibilidad. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo nuestro absorbe mucho mejor lo que es de origen animal comparativamente a lo que es de origen vegetal. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una dieta vegetariana. Lo importante es esto, que a las proteínas vegetales a veces les falta un aminoácido. El aminoácido sería como la parte más chiquitita. Cuando se va destruyendo la proteína, lo que nosotros absorbemos no es la proteína directa, sino su componente final, que es el aminoácido. Bueno, esos aminoácidos que son los que vamos a absorber, a muchos de origen vegetal les falta algo. Entonces hay que combinarlos. Por darte un ejemplo, si yo voy a comer legumbres, me conviene combinarlo con arroz, porque lo que tiene el arroz es lo que le falta a la legumbre y viceversa. Entonces juntitas hacen un mejor efecto del punto proteico. O sea que necesitas mucho conocimiento para realmente Exacto. poder aplicarlo. En cambio, a un bife resulta más fácil. Exactamente. Si yo no sé nada y no quiero consultar a nadie, donde menos le voy a errar es con lo de origen animal, en donde no solamente carnes, también sirve el huevo. Entonces, bueno, ahí después en lo de origen vegetal tenemos los frutos secos, las semillas aportan, bueno, algunas legumbres, los cereales, la quinoa. No es que no se puede. El problema es esto, que necesito tener un buen conocimiento, una buena combinación para poder potenciar esta absorción que tiene que tener mi cuerpo. Hay que tener en cuenta que sin proteínas, sin la cantidad correcta de proteínas, porque por ahí mucha gente quiere tener una dieta sana y come mucho vegetal, lo cual yo soy súper fan y me parece muy bien, porque ahí hay muchas fibras, muchas vitaminas, muchos minerales, pero no mete proteínas nunca. O sea, por ejemplo, desayuna con una tostada, después se come una fruta, después se come una ensalada, después a la tarde se come, no sé, un yogur. ¿Y cómo se manifiesta esta falta de proteína? Falta de energía es lo primero que a mí se me ocurre, pero no sé si hay otro aspecto. De todo, porque trabaja en el sistema hormonal. O sea, quiere decir que puedo tener alteraciones en todo lo que tiene que ver con lo hormonal. Se puede alterar el sueño, o sea, puedo tener incluso insomnio. Se me puede alterar el sistema inmunológico, o sea, mis defensas no van a ser las mismas. El nervioso, voy a tener otro estado de ánimo. O sea, todo depende de las proteínas, sí o sí. Entonces, al principio lo puedo notar a lo mejor un pelo más quebradizo, más feo, menos fuerza muscular. Esos son los primeros síntomas que por ahí nos pueden aparecer y que son debilidad, que son fáciles, pero después se traduce a esto prolongado en el tiempo. Voy a tener más grasa corporal comparativamente a menos músculo. Voy a estar más decaído en general. Mi estado de anímico en general es peor, por más que uno se acostumbra, pero es como que hay uno de los aminoácidos es el triptófano, y el triptófano es digamos, necesito de él para la serotonina, y la serotonina ya todos conocemos que tiene que ver con el humor, con el estado de ánimo. El color de las mejillas, esto también se manifiesta mucho, sobre todo cuando uno lleva a los niños a la pediatra, le dice, a ver, está coloradito acá, tiene esa tonalidad, tiene que ver también con esto, ¿verdad? Con todo, o sea, por eso no podemos prescindir de ellas, es muy importante. También hay que entender que tampoco es que se requiere tanto, ¿eh? O sea, estamos hablando de que si uno quiere saber, aproximadamente se calcula entre un 0,8 a un 1,2 por kilo de peso diario. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo peso 60 kilos, multiplico por, vamos a poner por 1, sí, y ahí es la cantidad de gramos de proteína que yo requiero en un día. No es que es un montón, ¿eh? ¿Y cuánto sería? A ver, pensemos. Una persona que pesa 65 kilos. Más o menos pueden ser 2 huevos por día, una porción de carne normal. Ya con una porción de carne, de legumbres,
legumbres y algún pedacito de queso, o sea, ya está cubierto. No es que tiene que ser toneladas. Claro. Sí se requiere más en casos de deporte, o sea, a veces en vez de ser eso se usan 2 gramos por kilo porque en el deporte hay más desgaste. ¿Por qué pasa esto con las proteínas? Porque las proteínas es como que diariamente se destruyen. Ten en cuenta como si la proteína fuese una casita. Claro. Es una casa y vive en Tokio esa casa, vive teniendo terremotos. Se destruyen. Necesita de vuelta que se le dé estos ladrillos para que mi cuerpo vuelva a armar la casita. A ver, hagamos un ranking de los alimentos. A ver, si tenemos que poner un top 5, ¿qué ponemos? Arriba de todo, la carne vacuna. El huevo. El huevo, bien, vamos. El huevo tiene todos los aminoácidos esenciales, o sea, es lo que se considera como si fuese la proteína ideal. Y lo que tiene de bueno el huevo es que la mayoría de los vegetarianos que optan por este tipo de alimentación, el huevo lo incluyen. Perfecto. No el vegano, por eso el vegano es más complejo aún, porque no usa nada de origen animal. Bien, pero ponemos en el huevo. lugar número 1 el huevo. Número 2, ¿a quién ponemos? A las carnes blancas, pollo, pescado. Mira, Vamos. blanca. Bien. En el lugar número Después 3, las rojas también están. que incluye carne vacuna y de cerdo. Exacto, Bien. tal cual. Después podemos poner a los frutos secos, a las semillas. El cuarto, digamos. Claro, tal cual. Bueno, la quinoa también está, y las legumbres también. O sea, en realidad el tema es que la absorción de lo de origen animal es casi del 98% en promedio. O sea, casi todo absorbemos. Claro. De lo de origen vegetal, no es que es nada, más o menos un 70-75% en promedio, porque algunos son más, otros son un poquito menos. En promedio podemos decir que es esa la absorción. Entonces, el punto está en eso, que lo que le falta a uno. Entonces, si yo no soy tan fan de lo de origen animal, pero por ahí uso huevo, bueno, es como que voy trabajando porque ese tiene todos los aminoácidos esenciales, que son 9. Esenciales, vuelvo a repetir, cuando nosotros los nutricionistas decimos esencial, nos estamos refiriendo a que si no entra por acá, mi cuerpo no lo fabrica. Claro. Entonces sí o sí necesitamos, si bien son más, nosotros tenemos 20 tipos de aminoácidos esenciales, son 9. Esto quiere decir que por más que yo me alimente bien, si estos me faltan, voy a tener alguna complicación en uno de estos sistemas. El hormonal, el nervioso, el endocrino, el inmunológico. Algo va a fallar. Quedó clarísimo. Proteína sí, y te sumo un dato más. Produce muchísima saciedad. Total. Así que qué mejor que apuntar ese tipo de alimentación. Gracias, Sofía Di No, Loreto. Como por siempre, favor. nos reencontramos el jueves con vos. Y a ustedes les decimos ahora que nos vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos.